Mañana en marcha ya H2 Intereconomía, este espacio que hacemos cada semana de la mano y con ayuda de Ariema. Rafael Luque, consejero delegado de Ariema, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Bienvenido, Rubén. me daba yo de Semana Santa, fíjate. No, hay que trabajar, el sector privado tiene que levantar el Por suerte país. para mí y por desgracia para ti, te tengo aquí en el estudio, que siempre es un placer. ¿Cómo estás? Pues muy bien, y contento hoy oyendo las noticias, Rubén, porque da gusto escuchar que la producción científica española en el ámbito del hidrógeno sigue siendo intensa. Aquí tenemos muchos buenos centros de investigación, muchas universidades haciendo actividad. Esto a veces se queda en publicaciones y consulta una patente, pero en ocasiones, y hoy vamos a hablar de ello, pues da lugar a nuevas empresas que generan riqueza, empleo y oportunidades Hoy, en nuestro país. Como dices, vamos a tener un ejemplo de ello hoy con nuestro invitado, que vamos a hablar también de inversión en hidrógeno, de la apuesta por España y por el sector. No nos podemos quejar como estamos en España ahora mismo de hidrógeno, ¿no? Siempre se puede hacer algo mejor. ¿Es una oportunidad el hidrógeno para invertir? ¿Es una oportunidad España para invertir en hidrógeno, Rafa? Sin duda es una oportunidad, pero como cualquier oportunidad de inversión, tiene su componente de oportunidad y su componente de riesgo. Hay que tener cuidado, es un sector nuevo, es un sector volátil, se puede comprobar, de hecho, con la evolución de las empresas cotizadas en el mundo especializadas en hidrógeno, con lo cual, pues los principios generales de inversión, de la prudencia y la diversificación son aquí especialmente necesarios. Preguntaban hoy en el consultorio de bolsa por Air Liquide, me acordaba de ti. Preguntaban al oyente que si era una oportunidad para entrar, para comprar. Vamos con nuestro invitado de hoy, que tiene muchas cosas que contarnos. Muchas son muchas. Vamos a centrarnos en alguna de ellas y sobre todo en el hidrógeno, que es lo que nos ocupa hoy. Es Iker Marcaide, que es el presidente ejecutivo de Zubi Group, que es consejero delegado y cofundador de Mateco, que es inversor en más empresas, que es emprendedor. Don Iker, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, gracias por tenerme. Encantados por la visita, encantados de que nos acompañes. Es además por contárselo a los oyentes, aunque esto será largo y tendido para otro día, cuando Iker quiera contarnos, la primera startup tecnológica española que debutó en el Nasdaq. Decías, ¿no? Una empresa que fundasteis en el año 2009, sí, que está todavía aquí presente con 1.000 empleados, sí, en España. negocio en España, imagino que en más países, y que desde el año 21 cotizando en el Nasdaq, nada más y nada menos. Sí, yo creo una experiencia para sentirse orgulloso del talento español. O sea, y España tuvo la sede está en Boston, que es de donde la fundé, después de terminar los estudios en Boston, pero realmente en todo momento, ¿no? La presencia del talento y el equipo español ha sido clave en el éxito de este proyecto. Como los que emprendéis nunca os conformáis, Iker, siempre vais un pasito más allá. Ahora tenemos Mateco, empresa, nanotecnología, producción de hidrógeno verde. ¿Esto qué es exactamente? ¿Cómo surge? A ver, ¿cómo llega Iker Marcaide al hidrógeno? Sí, pues yo creo que como todas las cosas buenas que pasan en la vida, ¿no? A veces de rebote y sin tanta planificación, ¿no? O sea, las cosas importantes, nuestros hijos, la pareja que conocemos y tal, esto no se puede planificar, ¿no? Cuanto más la elijas, peor. La pareja, digo, los hijos, no sé. Y bueno, y la verdad es que es verdad que en los últimos 15 años, pues desde esa primera experiencia, ¿no? Peer Transfer, que después se cambió el nombre a Flywire, pues vengo creando empresas e invirtiendo en empresas. Y en los últimos 10 años con Zubi, como plataforma muy centrada en resolver retos sociales y ambientales. Y yo llevaba la idea de poder crear empresas igual aprovechando trabajo de ciencia, científicos, centros de investigación, ¿no? Y este pasado verano me presentaron a Gonzalo y a su grupo de investigación, el que hoy es cofundador y CTO del proyecto, y me llamó mucho la atención porque él y su equipo llevaban 10 años trabajando en nuevos materiales muy asociados a la descarbonización. También fue una casualidad el ver la posible aplicabilidad al hidrógeno, ¿no? A la producción de hidrógeno. Y es este tipo de cosas que cuando escuchas dices, ostras, esto no puede terminar en el cajón de un centro de investigación. O sea, esto debería terminar en absolutamente todos los rincones del planeta, ¿no? Te enamoró. Porque al final, digamos que el gran reto del cambio climático, y es verdad que parte de la ecuación se va a poder resolver con la electrificación, es que siempre va a haber un hueco, si pensamos en transporte, ¿no? Pensemos aviones, barcos, no podemos llenarlos de baterías, ni tampoco en industria, por ejemplo, a alta temperatura, es muy complicado utilizar las baterías y la electrificación, ¿no? Entonces siempre va a haber un hueco ahí para los combustibles renovables, digamos que la forma más sencilla de cómo reemplazar los combustibles fósiles. Y esa palanca, ¿no? Fundamental en el cambio climático que nos preocupa, ¿no? a muchos y sufrimos cada día, el gran reto es
es el coste de producción. O sea, el coste de producción de la opción de combustible renovable, como puede ser el hidrógeno no contaminante, es mucho más cara que la contaminante, ¿no? Los combustibles fósiles. Y esto, claro, digamos que la tecnología con la que yo me crucé puede ser un pilar fundamental para mejorar el coste de producción. ¿Cómo es esa tecnología? ¿Qué es esa tecnología exactamente? ¿Qué es lo que hacéis en Mateco? Porque lo cuento yo, pero claro, dicho así, nanotecnología para la producción de hidrógeno verde. Claro. Pues, bueno, nosotros estamos en Valencia, ¿vale? Entonces esto básicamente es construido sobre 10 años de investigación en tecnología de materiales. Lo que el equipo inventó son unos nuevos materiales, catalizadores, que son los que facilitan las reacciones químicas que suceden en el electrolizador, ¿no? Pues, por ejemplo, en electrolizadores como los que desarrolla Ariema, que al final, digamos que los electrolizadores, una de las variables más importantes en la producción de hidrógeno que determina los economics, ¿no? El coste de producción, es precisamente esas reacciones químicas que se deben a los catalizadores, ¿no? Los catalizadores pueden condicionar cuánta energía se necesita para facilitar, ¿no? Esa separación del hidrógeno en hidrógeno, del agua en hidrógeno y oxígeno. Y también, por ejemplo, en qué condiciones puede operar un electrolizador, por ejemplo, densidades de corriente, etcétera, etcétera. Entonces, es una variable muy crítica y es lo que produce Mateco y ya está vendiendo por todo el mundo e incluso escalando, y en unos meses pues vamos a abrir la nueva fábrica ya a escala gigafactoría en Valencia. Y lo que ofrece son esos catalizadores, pero también en formato electrodos, que podría ser ese polvo que es el catalizador, ¿no? Depositado sobre un sustrato, un electrodo, que se puede insertar dentro de la máquina que es el electrolizador, ¿no? Entonces, digamos que para mí, por la cara también que me miras, ¿no? Es como, para mí también es un poco fuera como la primera aproximación a esto de ciencia, nanotecnología, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que es, ¿no? Integrar un equipo científico. Fue de lo más diferente, ¿no? De las cosas que son diferentes. Cada empresa, como contabas antes, cada empresa es diferente, pero esto era muy diferente, ¿no? Lo que habías hecho hasta ahora, ¿no? Sí, sí. Yo digo que esto es lo bonito, a mí me encanta aprender, es verdad que lanzarme en cosas que no tengo absolutamente ni idea. Desde la ingenuidad te lanzas, ¿no? Y el primer paso si te lanzas o no, ¿no? Una vez que te lanzas ya es para adelante, ¿no? Y a toda velocidad. Entonces, en este caso, es verdad que la parte de I+D, de ciencia, ¿no? De laboratorio, es crítica, es importante, no solo para tener los mejores productos, sino para ser relevantes, ¿no? E incluso, pues, preservar y potenciar, ¿no? Los activos intangibles asociados. Y al final, pues bueno, es también un tipo de proyecto que requiere una serie de inversiones, ¿no? En equipamiento, en CAPEX, en instalaciones, pues distintas, ¿no? A una empresa, por ejemplo, más tecnológica, digital. Le pregunto a Rafa, un segundo, y que si me permites. Lo que hace una empresa como Mateco, a una empresa como Ariema que hace electrolizadores, ¿qué le aporta? ¿Cómo le beneficia? A ver, nosotros estamos muy felices, de hecho estamos colaborando. Lo que puedo contar es que de hecho hemos ya presentado un proyecto de I+D en colaboración que está pendiente de resolución para su financiación, porque esto al final, el desarrollo tecnológico actual y sobre todo el desarrollo industrial se basa en colaboraciones en las cuales para nosotros en concreto, como Ariema, fabricante de electrolizadores, tener muy cerca a un fabricante de electrodos es fundamental. Pensemos que al final hablamos de máquinas muy complejas donde una empresa no puede hacerlo bien todo, y que haya especialistas en determinados componentes nos da ventaja competitiva. Al final estamos cerca, ya nos llevamos bien, seguro que nos pondremos de acuerdo para tener una relación futura comercial interesante, y para nosotros muchísimo mejor que estar comprando componentes en otros países. Esto genera al final muchas sinergias, mucha oportunidad de colaboración. Pensemos que en el coste de un electrolizador, el stack, lo que es el ensamblaje de electrodo donde tiene lugar la electrolisis, es el elemento más caro, y dentro del stack tiene otros componentes, hay unos marcos, hay unas placas bipolares, pero el elemento estrella y el más crítico de cara a la eficiencia de la máquina es el electrodo. Hasta ahora, por lo que has visto dentro de este sector, que bueno, nos decías sí que eres nuevo para ti, no sé si para todo el equipo, entiendo que habría gente que ya tenía experiencia en esto, los que llevan... ¿Qué es lo más, no sé si difícil o principal reto, lo que estáis viendo que donde puede estar un poco ese punto que dices, bueno, una vez vamos a ver cómo superamos esto? Sí. Yo creo que, fíjate, hay una falta de estandarización, porque es un sector, yo creo que cuando se piensa en hidrógeno, se piensa en las plantas de producción de hidrógeno, ¿no? Como algunas noticias que se compartieron, o por ejemplo cuando hacías la referencia de que hoy España, ¿no? Es líder en producción de hidrógeno. Pero claro, aguas arriba hay toda una cadena de suministro que se tiene que generar, ¿no? Y esa cadena de suministro puede ser una oportunidad para reindustrialización
¿no? De Europa y de España, o puede ser meramente la importación de estos componentes, ¿no? Entonces son dos jugadas muy distintas, ¿no? Porque una cosa es producir hidrógeno y que se consuma hidrógeno verde, por ejemplo, y otra es que realmente lo aproveches como reindustrialización. Nosotros incluso, como Zubi y como Mateco, nos hemos sumado a una alianza, Cleantech for Iberia, que hemos hecho conjuntamente con Breakthrough Energy, que es una iniciativa de Bill Gates, para que realmente Cleantech sea una oportunidad de reindustrialización de la península en torno a tecnologías limpias, ¿no? Porque pensamos que hay más allá que simplemente producir, por ejemplo, ¿no? Combustibles renovables, etcétera. Entonces, como es una industria emergente, lo que es verdad es que hay una falta de estandarización, por ejemplo, en testeos, ¿no? De componentes. Nosotros, por ejemplo, tenemos pues, clientes que están haciendo absolutamente los mismos tests, ¿no? Porque pues confían cuando lo hacen ellos, ¿no? Esos tests. Si lo piensas es no estamos hablando del coste, trabajar dos veces, ¿no? Trabajar ¿no? En tiempo y en dinero, ¿no? Entonces esto tiene que evolucionar, ¿no? De una manera donde la información pueda fluir mucho más eficientemente y con ello facilitar la adopción, ¿no? de distintos elementos, ¿no? Y para nosotros es verdad que es un proceso, ¿no? Es un proceso y cuando pensamos en negocios, ¿no? Deep Tech, basados muy en ciencia y tecnología, pues es verdad que tiene una curva de crecimiento muy distinta, ¿no? Porque requiere unas inversiones iniciales importantes para tener capacidad productiva, para tener equipamiento, etcétera, ¿no? Un ciclo de adopción largo. Y después, eso sí, ¿no? Cuando empiezas a estar integrado, pues entonces los volúmenes se disparan, ¿no? Por contar cosas de Mateco, ya te dejo que preguntes sobre Mateco, Rafa, sobre inversión, que sé que tienes muchas cosas que preguntarle y compartir con nuestro invitado de hoy, con Iker Marcaide. Estáis mencionadas por The Objective como una de las startups más prometedoras de 2023. En cuanto a planes de futuro, tenéis en mente invertir 15 millones de euros hasta el año 2025, una fábrica de catalizadores y electrodos con una capacidad instalada inicial de 1 gigavatios. Sí, nosotros... Cosas interesantes. Sí, o sea, a nosotros nos gusta pensar en grande, ¿no? O sea, si nos lanzamos a algo es porque en este caso queremos ser los líderes globales y queremos tener nuestra tecnología. ¿Para competir, por ejemplo, con quién? Pues, ¿Con quién nos queréis mirar? Pues la realidad, fíjate, la realidad es que es una cadena de suministro que se está generando. Digamos que la alternativa más obvia es no tener un catalizador, ¿no? Y asumir que, bueno, que me ahorro dinero, pero voy a tener un peor rendimiento en mis electrolizadores. Eso sería un poco lo que, como no había buenas alternativas, ¿no? Es lo que algunos clientes están usando, simplemente, ¿no? Nuestro objetivo al final es, oye, si en un mundo donde no solo a nivel durabilidad, eficiencia, sino pensamos en economía circular, en uso de materiales, o sea, al final tenemos que ir a unas densidades de corriente, a una buena utilización de los equipos, ¿no? Y los materiales asociados. Esto al final va a ser posibilitado por Mateco y es el mundo hacia donde va, ¿no? Entonces, en nuestro caso, nuestro objetivo es, en este momento estamos centrados en dos tecnologías, en AM y en alcalino, y queremos estar absolutamente en todos los electrolizadores del mundo de estas tecnologías. Para el que no le quede claro, AM y alcalino, ¿cómo son estas dos tecnologías? Claro. Así fácilmente explicable. Venga, profesor Luque. Bueno, aquí hemos hablado con frecuencia. A día de hoy hay dos tecnologías comerciales de electrolizadores, son los alcalinos, que dentro llevan potasa disuelta en agua, y los PEM, que llevan una membrana polimérica de nafión. La tecnología que menciona Iker, que es muy interesante, la tecnología AM, es un término medio que trata de aprovechar las ventajas de cada una de estas tecnologías, interesantísimo, que de momento lo que hay es muy precomercial porque tiene un problema a día de hoy de durabilidad. Estas máquinas tienden a romperse pronto y hablamos de un sector donde el electrolizador es importante que dure muchos años porque es una inversión costosa y de largo plazo. Aprovecho para reforzar lo que comentaba Iker del tema de la estandarización. Un electrodo de un electrolizador típicamente es un disco, es una, digamos, para explicarlo simple, es una chapa con un recubrimiento catalítico. Y efectivamente la estandarización es un problema. Por ejemplo, esto lo vamos a medir en pulgadas o en centímetros, porque en teoría estamos trabajando en el sistema internacional, deberíamos medirlo en centímetros, pero pensemos que si vamos a comprar un coche, todavía las ruedas del coche nos las venden en pulgadas, 16, 18 pulgadas. El sector del hidrógeno está naciendo y todos estos estándares efectivamente están por imponerse. De hecho, hay iniciativas interesantes en Europa como el Electrolyzer Partnership. Nosotros con Mariema ya formamos parte, ahí hay fabricantes de electrolizadores y fabricantes de componentes y es uno de los objetivos, que haya unos estándares europeos
que beneficien a la industria europea, que lógicamente va a estar en dura competencia con la americana y con la asiática. Y hay un punto geoestratégico como muy interesante en esto, ¿no? Si pensamos también pensamos en el hidrógeno verde como una, digamos, una industria que emerge como una fuente de exportar energía renovable, ¿no? Sea eólica, solar, etcétera. Entonces, hay muchos países que se quieren posicionar en esto, ¿no? Y al final quieren conseguir la masa crítica y están proporcionando los incentivos. Y después hay un tema que, por ejemplo, asociado a distintas tecnologías de electrolizadores, algunos usan materiales críticos como iridio, como platino, ¿no? Que está muy vinculado también, ¿no? Tiene un riesgo geopolítico muy alto. Por ejemplo, Europa ha decidido que quiere minimizar eso, ¿no? Para tener más soberanía en su estrategia de descarbonización. Nuestra tecnología, por ejemplo, no usa, ¿no? Materiales, lo que son los PGMs o materiales críticos. Y esto, pues bueno, pues le puede dar crecimiento a la industria porque vamos, que no hay suficiente iridio, ¿no? Para escalar la necesaria producción de componentes y de electrolizadores, por ejemplo, ¿no? Y esto, pues es un palo en la rueda importante. La inversión en hidrógeno, ¿cómo está, Iker? Tú que sabes mucho de ambas cosas. Pues mira, es interesante, ¿no? Porque comentaba Rafa que hay un punto de volatilidad, hay un punto de, cuando pensamos en las valoraciones de las empresas, cuando pegan estos saltos hacia arriba y hacia abajo, yo creo que están muy construidas sobre venta de expectativas y sueño, ¿no? Y ese es un poco donde está la industria, ¿no? Yo sí que soy positivo y optimista porque hay un punto, ¿no? Que en las transiciones la pregunta es, vale, ¿quién debería salir perdiendo de esta transición está a favor o está a la contra, ¿no? Y por ejemplo, en fotovoltaica, los incumbents, ¿no? Los establecidos, claramente no estaban a favor, ¿no? Y esto ralentizó el crecimiento de la industria. Nosotros en lo que estamos viendo es que en hidrógeno verde los primeros que levantan la mano y están activos precisamente son los grandes corporates energéticos. Bueno, solo ver cómo en Oriente Medio están, ¿no? explícitamente diciendo que van a apostar por el hidrógeno, por fuentes alternativas a los combustibles fósiles y que quieren ser los líderes en producción a nivel global y utilizar, ¿no? las mismas tuberías que tenían. O sea, ya es bastante representativo, ¿no? Que a día de hoy los proyectos más grandes en el mundo están ahí, ¿no? Entonces yo creo que no solo creo que esto es un juego de los que entran, ¿no? De los disruptivos, sino es un juego donde, y si pensamos en los nombres españoles, ¿no? Menciono a Cepsa, por ejemplo, pues está haciendo una apuesta, ¿no? visiblemente muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y el resto de los Nagas, Repsol, etcétera, también. Rafa, preguntas. Sí, de hecho el mundo de la inversión, en la parte que tiene, digamos, más transparencia, que es el mundo de las empresas cotizadas, ahora mismo ya no en España, pero sí en otras bolsas como Nasdaq, bolsas europeas y asiáticas, hay empresas cotizadas. El fondo de Renta 4, que asesora Yemen Hidrógeno, pues tenemos en cartera muchas empresas. De hecho, el criterio es empresa con buena tecnología, pero la volatilidad ha sido muy dura. O sea, este fondo de inversión se puso en marcha en febrero del año 2020, hace ya 4 años, tuvo una subida de un 140% y ahora, curiosamente, sorprendentemente, desde luego para mí el primero, ha vuelto al valor inicial. O sea, realmente empresas conocidas del sector, voy a citar un par de ellas, ya que hoy hablamos de electrolizadores, pues hay 2 fabricantes en Noruega, Nel y Hydrogen Pro, y es que cotizan hoy más barata de lo que cotizaban hace 4 años cuando tienen una posición tremendamente más aventajada. O sea, claro, esto tiene una volatilidad tremenda que lleva a que Hydrogen Pro, por ejemplo, que llegó a capitalizar más de 400 millones, es una empresa pequeña, pues ahora ha caído a menos de 100, pero presenta resultado, que lo hizo la semana pasada, y en 2 días ha subido un 20%. O sea, es un sector muy volátil, en particular por su transparencia se nota mucho en empresas cotizadas, por lo cual la diversificación es importante. Y volviendo a nuestro entrevistado, yo sí tengo una curiosidad, Iker, porque yo, que soy de formación ingeniero industrial, tengo como más asumido que una empresa tiene que fabricar cosas, pero viniendo del mundo de la informática, donde vender 1000 programas más cuesta casi 0, ¿cómo te embarcas en algo que requiere montar una fábrica con la inversión que ello conlleva? Pues una pregunta. Yo al final lo que me motiva a levantarme por las mañanas, siendo honestos, es a mí el bienestar de mi familia, ¿no? O sea, y entonces para mí es, oye, ¿dónde dedico mi tiempo, mis recursos, mi energía, donde pueda tener un mayor impacto y mayor contribución, ¿no? Y yo al final también soy ingeniero industrial, digo un poco de mentirijillas, ¿no? Porque siempre cogí el camino más de organización y tal, pero bueno, ahora estoy quitando el polvo a los libros de química de la carrera.
Y para mí también fue un poco casual el montar el primer proyecto, ¿no? Que era una fintech, una empresa de tecnología, casi porque sufrí en primera persona el hecho de mandar dinero por el mundo y las comisiones bancarias, ¿no? Y de ahí surgió pues esta empresa, Pirata Transfer, que se llamaba en su momento y que sigue funcionando, ¿no? Y ahorra pues cientos de millones de euros a estudiantes de todo el mundo, ¿no? Y ahí mi motivación era hacer el mundo un poco más justo, ¿no? Para que los pequeños no terminen pagando la fiesta de los bancos. Y aquí, igual, ¿no? Mi motivación es, ostras, cambio climático, que igual hace 10 años no lo estamos sufriendo, pero bueno, los veranos que estamos pasando, etcétera, ¿no? Y la contribución, además, el impacto que tiene o sea, hay 20 millones de refugiados al año debido al cambio climático, ¿no? O sea, el impacto que tiene es bestial, ¿no? Entonces es una palanca crítica y viendo algo que realmente puede ser disruptivo, el poder, bueno, y después ya a partir de ahí tomas la decisión de lanzarte, ya es lo que tiene sentido para el negocio, ¿no? Y es verdad que yo creo que cuando piensas en tecnología, el hecho de solo tener la tecnología o las patentes, por decir algo, es solo parte de la ecuación, ¿no? Si no eres capaz de industrializarlo y llevarlo a escala y poder suministrarlo, te quedas muy cojo, ¿no? Para su adopción. Ha sido un placer tenerte por aquí, nos quedan un montón de cosas por conocerte, así que vuelve cuando quieras, y si no, por llamada, por teléfono. Y ya que te veo que estás dispuesto a estudiar y a desempolvar libros, me han dicho que hay un curso de Ariema de hidrógeno buenísimo. Por si acaso tienes un ratito entre empresa y empresa y le quieres echar un vistazo. Hoy Kerr Marcay, de presidente ejecutivo de Zubi Group, consejero delegado, cofundador de Mateco, de lo que hemos hablado hoy en este H2 Intereconomía. Enhorabuena por lo que hacéis. Muchas gracias. Y a seguir trabajando, a seguir peleando, hasta cuando quieras. Gracias por acogerme. Rafa Luque, Ariema. Buena Semana Santa Iker también, que no te digo nada. Pues sí. Y nada, si alguien nos escucha que venga del mundo de la investigación, mucho ánimo, que en España también se puede emprender y llevar a la realidad un proyecto de este perfil tecnológico. Nos vemos la semana que viene, te preguntaré cuántas torrijas hemos comido. Nos apuntaremos al gimnasio. Un abrazo fuerte, Rafa, hasta la semana que viene. Nos vamos, que quedan menos de 3 minutos para las 12 y llegan las noticias después.